Buenas tardes, estamos aquí para hacer una entrevista acerca de la cultura política. Me encuentro con la señorita María Camila Reyes, estudiante del quinto año de Derecho de la Universidad Libre aquí en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo está, María Camila? Bien, Gladys, ¿cómo está? Bien, gracias. María Camila, pues te invité para hacerte unas pequeñas preguntas acerca de la cultura política. ¿Tú me podrías aclarar más o menos en qué consiste en las diferencias de Estado, nación y gobierno? Bueno, pues entre las tres hay un lazo, pues a la hora de todo político en el gobierno que se unen las tres. Podemos hablar que Estado se refiere a todas esas instituciones permanentes que hacen parte o intervienen para conformar el gobierno de un país, ¿sí? De manera breve. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de que tenemos un conjunto de personas que ejercen ciertos cargos públicos en el Estado o políticos dentro de este gobierno y siempre van a estar al lado y al servicio del Estado. Lo que hablamos de nación, hacemos parte a un conjunto de miembros miembros del país que de alguna otra forma comparten lo que son el mismo origen, ¿sí? Que son regidos por el mismo gobierno. Okay. ¿Y qué similitudes podemos encontrar entre ellos? Bueno, similitudes entre sí, pues ellos mismos son operadores permanentes del gobierno, están siempre frente al servicio de todo lo que se necesite en el país. Es que todo lo que siempre se unen las tres. Okay. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre participación política y democracia? Bueno, entre participación política y la participación democrática, cuando hablamos de participación política hablamos de todas esas actividades voluntarias que los mismos miembros de una sociedad intervienen en una elección de gobernantes. De alguna u otra manera siempre se interviene, ya sea directa o indirectamente. Cuando hablamos de la participación democrática, acá hay pues ya una suma de participación a la toma de esas decisiones políticas de las que se quieren dar. Se otorga una democracia participativa y esta permite una participación ciudadana mayor. ¿Y una similitud que podemos encontrar? Que entre las dos igual de alguna otra forma trabajan y se unen a un mismo fin, es lo que más que todo es. ¿Qué defines como política? Como política defino que es una actividad orientada a la toma de un grupo para poder alcanzar ciertos objetivos o metas que se proponen como medio de estrategias en la cual se puede ejercer poder con la intención de llegar a resolver algunos intereses. Como siempre, en toda la parte política hay ciertos intereses, de algún otro modo se produce en una sociedad. ¿Y qué diferencia podemos encontrar entre política y lo político? Bueno, entre política y lo político hay ciertas cosas que en la política son mecanismos a las formas por las cuales se establece un orden, se organiza una existencia humana, se viene estableciendo también, siempre se presentan unas condiciones muy conflictivas. En el político ya empiezan la calidad de las relaciones, las existencias humanas, y a lo que se va derivando es que expresa una diversidad de relaciones sociales. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política, pues, en ciertos elementos lo que compone es una cultura política parroquial, una cultura política subordinada y una cultura política participativa. Cuando, pues, como hablando de una de ellas, en la participativa, podemos decir en que el ciudadano en que el ciudadano tiene como conciencia el sistema político nacional y en el que está interesado de alguna u otra forma como opera. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo defines los derechos y deberes de los ciudadanos? Bueno, en el ser ciudadano tenemos como unos elementos lo que es la identidad. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, en los elementos del ser ciudadano lo defino, pues son elementos que son de identidad, pensamiento crítico, de ética, del bien público, de información,
son muchos elementos en los cuales, pues, esos son parte de los tantos elementos que hay. ¿Cómo defino lo que son derechos y deberes del ciudadano? Pues de manera de los cuales el ciudadano o individuo que se sujeta a la relación de la sociedad es uno de los requisitos de la ciudadanía que cada uno debe cumplir para que los ciudadanos puedan ejercer todo derecho político. Okay. Bueno, Camila, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Rocío? Bien. Rocío, gracias por venir. Te quiero hacer unas entrevistas acerca de la cultura política. ¿Qué diferencias o similitudes podemos encontrar entre Estado, nación y gobierno? Bueno, nación es como la comunidad más amplia que existe, ¿no? Y su finalidad es generar un vínculo de unión entre las personas, ¿sí? Por ejemplo, como lengua, la raza, la cultura o religión. El Estado, una agrupación humana que habita en un territorio común y tiene la misma autoridad, ¿sí? Todo es regido por la misma autoridad. Gobierno, conjunto de personas u organismos que gobiernan o dirigen una dirección política. Muy bien. ¿Qué diferencias o similitudes podemos encontrar entre la participación política y la participación democrática? Participación política, actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las decisiones de la política, ¿sí? Democracia es como un sistema político que define como la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir o controlar un partido político. ¿Qué defines como política? Ciencia que se trata de todo lo que tiene que ver con el gobierno y las organizaciones de sociedades humanas, especialmente de los estados, ¿no? Rocío, ¿qué diferencia hay entre política y político? Política, ciencia que trata el gobierno y la organización de sociedades humanas, especialmente de los estudios. Político se dedica a la política, interviniendo o aspirando a intervenir en el gobierno, en un estado de comunidad o municipio. ¿Qué elementos compone la cultura política? Conjunto de conocimientos y evaluaciones y actitudes de una población determinada. ¿Y qué elemento la involucra? Pues la participación activamente en la vida social, política, económica de tu comunidad o una sociedad. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes de un ciudadano? Ser ciudadano es participar, ¿sí? Tener derecho a la identidad, tener ética y bien público. Y los derechos pues se establecen en la relación para ejercer los derechos humanos. Bien, Rocío, muchísimas gracias por participar. A usted, Gladys. Gracias. Muchas gracias por Hasta invitarme. luego.